sentimos temor, Señor. Muchas veces no sabemos lo que va a pasar en las situaciones, Señor, que atravesamos día a día, pero el saber que tú tienes el control, agarrado de tus manos, Señor, pues tú siempre nos sacarás, tú siempre nos traerás la luz, Señor, y nos dará o nos hará pasar por el fuego para aprender enseñanza, Señor, para aprender a cambiar, para aprender a apreciar todas las cosas que tú tienes para cada una de nosotros. Así que gracias, Señor, gracias por esta noche. Bienvenida a todas mis hermanas de nuestro taller de la Peña de Oreb, al igual que las que están en Facebook. Así que aquí estamos nuevamente. Gracias por las que están participando. El tema de hoy, como pudieron ver algunas ya en el WhatsApp de las princesas, es la nueva normalidad. Pero antes de iniciar, quisiera hacer un comentario personal en cuanto al tema, y es que el tema de la nueva normalidad es muy amplio y encierra muchos componentes. Yo no voy a entrar en detalles tal como quién la creó, lo de la pandemia, quiénes están detrás de todo esto, la vacuna, el fin de los tiempos, la política, etcétera. Esos ya son otros temas. Tampoco deseo que piensen que yo estoy minimizando la gravedad de la situación, de lo que hay en la actualidad. Así que pónganse tranquilita ahí, siéntanse para que escuchen lo que la palabra que el Espíritu de Dios me dio para compartir con ustedes. A ver, les pregunto, ¿no? ¿Cuántas veces cada una de ustedes ha oído la frase nueva normalidad? Todo el mundo está hablando acerca del nuevo normal, del COVID-19, del distanciamiento, de las mascarillas, los guantes, desinfectantes, la vacuna, etcétera, etcétera. Esa es nuestra realidad hoy en día. Nunca en mi vida había pasado tanta información frente a mis ojos. El Internet nos ha bombardeado de información que muchas veces no sabemos si es cierto o no. Y algo muy bueno salió de todo esto, que al que no le gustaba leer, pues encuentro que ahora, pues, como dicen algunas personas, se han puesto la pila y están leyendo. Pero la cantidad de información hay que tener cuidado, porque no toda esa información quiere decir que sea algo legítimo, algo verdadero. Nos pueden engañar. Hay que estar informado, pero tenemos que tener mucho cuidado de dónde vienen esas informaciones y no estar pasando información como tal vez yo hice al principio, sin primero averiguar de dónde salió esa información. Así que tenemos que tener mucho cuidado con todo esto. Queremos ser portadoras de noticias correctas y buenas nuevas y no noticias que no estamos seguras y que también pueden atemorizar a la gente. La pandemia ha creado una nueva normalidad en muchos sentidos. Vamos a tomar un momentico y vamos a recordar algunas de las cosas que hacíamos antes, que para nosotras eran normales, a pesar de que muchas de estas cosas también han cambiado muchas veces en nuestras vidas. O sea, la vida es a través de procesos y cambios y hemos atravesado muchas de nosotras procesos y cambios. ¿Recuerdan cómo era cuando viajábamos por avión? ¡Wow! ¿Cómo ha cambiado eso? Todo el mundo se vestía muy bien, ahora que estamos hablando de vestirse bien. Los hombres se ponían su traje con corbata, las mujeres se ponían sus vestidos, guantes y sombreros, y las azafatas servían bebidas en vasos de cristal y servían comida caliente en platos y cubiertos de verdad. Ahora, díganme, ¿dónde está eso? ¿Cómo han cambiado los tiempos, no? La gente hoy en día, para viajar, se visten con la ropa más cómoda. Algunas parecen que van al gimnasio y otras hasta lucen que están en pijamas y van con sus chancletas y sus almohaditas. Ya yo pienso que, wow, bueno, sería una opinión personal que mejor no la comparto, no la digo. Todo esto cambió después del 9/11. La seguridad pasó a ser algo de mucha prioridad y esta pasó a ser nuestra normalidad. Y difícilmente las cosas volverán a ser como eran antes. Sé que muchas de nosotras extrañan la libertad que teníamos antes. Inclusive cuando íbamos al aeropuerto a buscar o despedir a algún familiar, nos permitían llegar hasta la entrada, casi hasta la entrada cerca del avión. Pero ahora prácticamente tenemos que dejar a nuestros seres queridos frente a la puerta del aeropuerto. Ya no nos despedimos como antes con muchos abrazos y besos
pues la seguridad del aeropuerto te hace mover de lugar si se tarda mucho en esa despedida, porque vienen de una vez, muévase, muévase, que no se puede quedar ahí. Inclusive, pues, como estábamos hablando ahorita, la gente para ir al doctor, para ir al banco, para ir al supermercado, en los tiempos de antes, la gente se vestía bien, decente. Claro, otras pues, se ponían trajes de lino y qué sé yo, pero la mayoría de la gente se vestía decente, se veía bien. Hoy en día la gente no le importa. O sea, que mira cómo han ido cambiando los tiempos. Lo que era una cosa normal para nosotros pasó a ser algo abnormal para otros. ¿Qué significa la palabra normal? Según el diccionario de Webster, la palabra normal significa ajuste o un tipo de patrón estándar o regular. Pero la realidad es que cada uno tiene su propia definición de normal. Lo que es normal para mí puede que no sea normal para ti y viceversa. Y no importa lo arruinados que estemos, todos tenemos nuestro propio sentimiento de lo que es lo normal. Lo normal es lo que nos resulta familiar. No importa lo malo que sea, nos trae consuelo. Cuando los israelitas salieron de Egipto y Faraón y su ejército los persiguieron, el pueblo los vio venir y gritó a Moisés: ¿es porque no hay tumbas en Egipto que nos hayan llevado a morir en el desierto? Eso fue en Éxodo 14:11. Y entonces, en tiempos de gran angustia o incluso pánico, anhelamos lo normal. Los israelitas sufrieron mucho en Egipto antes de irse, pero eso era normal. Anhelaron lo normal. Perdieron su confianza en Dios y sus promesas. Ellos, cuando salieron de Egipto, aunque vieron grandes milagros, extrañaban su normalidad, a pesar de que en Egipto estaban siendo maltratados, pero no pasaban hambre, pues comían carne. Eso es lo que ellos decían, ¿no? La raza judía fue esparcida por toda parte del mundo y lo podemos ver hoy. Han estado errante anhelando volver a su tierra prometida para llegar a vivir una vida normal. En general, mucha gente hasta se acostumbra a las situaciones difíciles como su normalidad y no desean cambiarla por algo nuevo o desconocido. Es interesante, ¿no? Pero es cierto. De cierto modo, nosotras a veces nos sentimos como los israelitas. Anhelamos lo normal. Solo queremos que todo vuelva a ser normal, como en estas situaciones de ahora. Hay demasiado estrés y ansiedad cuando las cosas no son normales, o sea, para cada una de nosotras. Yo estuve pensando, esto es algo más o menos que me vino a la mente, tal vez, a lo mejor no sé si lo explique bien, ¿no? Pero estaba pensando, ¿no? Que Jesús no pensó dos veces sobre la nueva vida que él iba a vivir aquí en la tierra. Si pudiéramos llamarla su nueva normalidad, no hubiese aceptado venir a rescatarnos. Pero gracias a Dios que él aceptó pagar ese precio del cambio para rescatarnos a ti, a mí y a toda la humanidad. Los mismos discípulos dejaron su estilo de vida con su familia para seguir a Jesús. Y luego de andar con Jesús por 3 años, acostumbrado a esa normalidad, les cambió la vida cuando Jesús resucitó y partió. La Biblia tiene muchos ejemplos de personas que tuvieron que dejar su vida normal para obedecer y seguir el plan de Dios para sus vidas. Aunque nosotros no estamos acostumbrados a cambios tan fuertes como la pandemia del COVID-19, con el tiempo nos acostumbraremos a una nueva normalidad, que es más o menos lo que la gente está tratando de acomodarse ahora, porque no vamos a volver a lo que era antes. Confiados como nos promete nuestro Señor. En Romanos 8:28-30 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Les pregunto, pero ¿qué hay de la nueva normalidad? En este momento hay mucha gente sufriendo. Algunos están enfermos con el coronavirus, unos han perdido seres queridos, otros están sufriendo espiritualmente, emocionalmente, económicamente, etcétera. Este domingo, cuando estuve escuchando la prédica de nuestro de Pastor Alvarito, eh,
él dijo algo que como que que yo cuestioné, inclusive luego al final del servicio yo fui y le pregunté que por qué él dijo esa bendita pandemia. Digo, oh, pero ¿por qué bendecimos la pandemia? Bendita pandemia, debería ser por decir maldita pandemia, pero no, él me explicó el por qué de la palabra bendita pandemia estaba correcta y entendí y que esta pandemia también ha traído muchas bendiciones. Dios sabe lo que permite. Yo sé que en medio de todas las cosas que hemos pasado malas, también ha habido cosas muy buenas. Le voy a compartir algunas de las cosas negativas y positivas de esta nueva normalidad. Y sé que ustedes también conocen de muchas otras y pueden participar si lo desean. Vamos a empezar con las negativas. Y la lista es larga y es larguísima, y si tienen para añadir al final lo pueden hacer. Sabemos que las cosas malas siempre han estado pasando. Sin embargo, hay muchas de ellas que se han incrementado de una manera asombrosa. Por ejemplo, la violencia. Ya vimos lo que pasó también con este asunto de Floyd, con el policía, todos esos grupos que se reunieron a destruir, que fuego, a protestar, de ese desorden, ¿no? La violencia. El divorcio. Y estuve mirando que según datos recopilados por Legal Templates, es el nombre de la compañía, una empresa dedicada a trámites legales, la cantidad de estadounidenses que actualmente buscan divorciarse es 34% más alta de marzo a junio en comparación con el 2019. La ansiedad ha incrementado, el suicidio, ya como 43% de los casos de suicidio es de jóvenes de entre 15 a 29 años. Expuso el titular de la CIJ. La depresión también ha aumentado, el desempleo, el abuso sexual, el abuso de niños, el crimen, el racismo, cerrar las iglesias, todo eso no se ve, no, hace tiempo que eso no se veía, ¿no? Muchos creyentes se han alejado de Dios, la corrupción y la manipulación de la prensa y la televisión, el desorden de los que protestan, la política, la falta de respeto a las autoridades, elecciones cuestionables, etcétera. Las líneas aéreas han limitado sus vuelos, como hemos experimentado, y el que tiene a sus seres queridos en otros estados y países como yo, en otros estados, y como Rosita también, y Angelita, y todo, creo que todo lo que estamos aquí presentes, y sí, tenemos familiares fuera, pero para mí más ha llegado mis hijas, no están acá, y no lo podemos ver como antes, ¿no? De muchas formas hemos presenciado y hemos sido afectados por esos eventos en una magnitud que tal vez nunca habíamos visto antes, por lo menos nuestra generación. Esta lista es corta. Si alguna de ustedes tienen, pueden abrir su micrófono. Si tienen algunas más, pues con gusto la podemos añadir a esta lista, que es corta. Bueno, en cuanto a cosas positivas, también no es solamente la lista de cosas negativas larga, las cosas positivas también es larga. Nos hemos dado cuenta de que podemos vivir solo con lo necesario y estamos gastando menos en cosas fantasiosas. Y yo creo que todas hemos pasado por eso. Yo no soy de muchas tiendas, pero yo sé que estoy gastando menos de lo que yo gastaba anteriormente, aunque fuera para regalar o para llevar, pero estaba gastando más. Las familias están pasando tiempo juntas como nunca antes, o sea, por el estar encerrados en las casas, por las limitaciones. La gente está caminando por sus vecindarios. Yo veo más personas montando bicicleta, padres e hijos. No nos apresuramos como antes, que estábamos todos tan agitados. Nuestro horario no está tan lleno como antes. Tenemos tiempo para oler las flores, como nos comparte Claudia. La gente está más dispuesta a ayudar a los demás. Pregunta, ¿cómo puedo ayudar? Muchas iglesias han abierto sus puertas de nuevo. Eso es muy positivo. Grupos como los de Belki, donde colabora Silvia, que participan en distribuir alimentos a las personas necesitadas. Gracias a Dios por los celulares inteligentes, muchas iglesias han podido continuar con sus enseñanzas y con las células virtuales, como nuestro taller virtual de 6 días por 2 horas. Hemos tenido aproximadamente, estuve calculando hoy, 336 enseñanzas en un año y un mes. O sea, porque fue en marzo 20 y pico por ahí que cumplimos un mes. Esto es una verdadera bendición.
sinceramente. La verdad que por esa parte nosotros estamos súper bendecidas. También estamos buscando a Dios como nunca antes. Estamos orando, leyendo la Biblia, pasando tiempo de intimidad con Dios. Estamos comprometidas más que nunca. Por lo menos yo hablo por mí. De una manera, Dios nos está llamando a una nueva normalidad, no a la que anhelamos volver. Claro, yo quisiera volver a hacer muchas de las cosas que yo hacía antes, pero cuando miro ahora, muchas me hacían falta. Verdaderamente no eran necesarias, ¿no? O sea que hay que ir a hacer ajustes a lo que estamos viviendo en este momento, con horarios tan llenos como teníamos, que no teníamos tiempo para lo que es realmente importante, como dedicar tiempo a Dios y a nuestras familias. Y pues claro, como le dije, así pues se pueden añadir, hay muchas, muchas más. La lista es larga, o sea que no puedo decir que todo lo malo de la pandemia, grandísimo y los beneficios pequeños. Han habido muchos beneficios, depende, me imagino, cómo lo veamos y lo que estemos pasando y experimentando, ¿no? Como seres humanos, yo creo que atravesamos muchas situaciones que provocan una nueva normalidad en nuestras vidas, a la cual tenemos que adaptarnos. No nos queda, o te adaptas o no sé qué es lo que vas a hacer. Y por ejemplo, yo vine a este país a la edad de 15 años. Dejé a mi familia, mis amigas, mi escuela, mi iglesia, mi comunidad. eh, am, a ver, mm, tuve que hacer nuevos ajustes en mi vida. También me casé en este país, tuve 2 hijas y luego después de 15 años de matrimonio me divorcié. He vivido en diferentes estados con diferentes climas y situaciones, o sea que han sido procesos de cambio, de una nueva normalidad, de adaptarme y cambiar y pues gracias a Dios que el Señor siempre ha estado conmigo, ¿no? Aunque tal vez no lo había visto desde ese punto de vista de una nueva normalidad. Hoy me doy cuenta de que he tenido que pasar por varios procesos de cambios para adaptarme a nuevas normalidades. Y me imagino que algunas de las que están conectadas también han pasado por procesos de adaptación hasta que sus vidas se han acomodado en una nueva normalidad. Y con esto no quiero implicar ni decir, wow, me quiero adaptar a todo lo que está pasando, pero tenemos que ir haciendo pequeños ajustes para poder sobrevivir. A través de la historia, nosotros los seres humanos hemos pasado por epidemias, pandemias y guerras y cambios totalmente sorprendentes. En los 1930, la llamada Gran Depresión se originó en los Estados Unidos a partir de la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York en el 1929 y rápidamente se extendió a casi todos los países del mundo. Fue la depresión más larga en el tiempo, de mayor profundidad y la que afectó el mayor número de países en el siglo XX. Para que tú veas, todo se originó acá y mira cómo afectó al mundo entero. El Imperio Bizantino se encontraba en uno de sus momentos de mayor esplendor cuando una epidemia de peste vino a oscurecer el mandato del emperador Justiniano. Es la primera epidemia de peste de la que se tiene constancia. O sea que imagine, la epidemia causó pérdida casi 40% de su población. Eso es altísimo. Y en todo el imperio se había cobrado la vida de 4 millones de personas. Las consecuencias económicas fueron catastróficas, pues hubo momentos en que el número de muertos superaba a los vivos. Han habido 10 pandemias a través de la historia. Esto estuve investigando. Estas pandemias en ocasiones transformaron las sociedades en las que aparecieron y muy posiblemente han cambiado o influido decisivamente en el curso de la historia. Toda esta cosa trae un efecto grave y grande. Y pues le voy a mencionar algunas cuantas más. Estoy segura que han oído de estas otras pandemias y epidemias, pestes. Tenemos, por ejemplo, la peste negra. Esto fue en el 1347 hasta el 1352. Fue la pandemia mortal que arrasó Europa y Asia, entre otros continentes, y mató a unos 25 millones. Imagínense, nosotros vamos por 3. 25 millones de personas en Europa. Además de tener fiebre y escalofríos,
Los afectados también tenían sangre y pus saliendo de las hinchazones en todo el cuerpo. Imagínate qué horrible. Esto, junto con la gran velocidad de propagación, la convirtió en una de las más mayores pandemias de la historia. Los números que dejó tras de sí esta epidemia son estremecedoras. Por ejemplo, según los datos que manejan los historiadores, la península ibérica había perdido entre el 60, esto es altísimo, y 65% de la población, y en la región italiana de la Toscana entre el 50 y 60%. La población europea pasó de 80 a 30 millones de personas. Miren qué cosa, no sabía esos números que eran tan altos. ¡Wow! O sea que si comparamos en realidad, lo que estamos pasando es grande, pero aquello fue, wow, incomparable. Luego también lo de la cólera, sé que muchos han escuchado de la cólera en 1871. El cólera es una infección diarreica aguda causada por la ingestión de alimentos o agua contaminados que si no se cura inmediatamente puede causar la muerte en unas horas. 1 millón de personas murieron a causa de cólera. Es la pandemia más mortal de las 7 que han ocurrido y ocurrió en el siglo XIX, de 1852 a 1860. Y esta se originó en la India. Esto para darle una idea más o menos, porque a veces pensamos que, wow, para los que no conocemos, no sabemos, no es la primera vez. El flu español, sí, yo he escuchado recientemente cuando esta pandemia del COVID, fue en el 1918 hasta el 19, considerado el más mortífero de la historia, infectando a una tercera de la población mundial y matando entre 20 a 50 millones de personas en todo el mundo. Y vamos en todo el mundo como por 3 millones hoy en día. Vino, y esta vino en 3 olas. La primera ola fue casi como la gripe común y golpeó en la primera de 1918. La segunda ola, que apareció en el otoño del mismo año, fue más mortífera. Mató a personas a las pocas horas o pocos días después de la aparición de los síntomas. La tercera ola, que se produjo al año siguiente, fue igual de mortal y añadió más a la cifra de muertos. Yo no había escuchado tantas muertes así. Y pues claro, entre otras había mención de lo que era el SIDA. Aquí entonces pues no quise mencionar mucho más. Tenemos el COVID-19, nuestra pandemia del 2019. Se cree que el coronavirus se originó en Wuhan, en China. El virus se propagó por toda Europa, el resto de Asia, América del Norte y prácticamente todas las partes del mundo en cuestión de meses desde que surgió a finales del 2019. Infligió más de 2 millones de personas y mató a cientos de miles en todo el mundo. Entonces yo estuve mirando los números a ver cuál era el número más actual y dice que han muerto 3 millones de personas en el mundo por la epidemia del COVID. O sea que cuando hablamos de esas otras epidemias estamos hablando de 60% de poblaciones, 50%. Esas son una cantidad horrorosa. Pues con esto no es que en realidad quiero decir les traigo consuelo y no es tanto, no es tan mal, pero es bueno que aprendamos sobre la historia y lo que ha pasado, que no es la primera vez. Entonces, si Dios nos está llamando a una nueva normalidad, tal vez no estamos destinados a volver a la normalidad. ¿Qué dice la Biblia sobre las pandemias? La Biblia predijo que en los últimos días habría enfermedades como las pandemias que se extenderían a muchos lugares. Eso está en Lucas 21:11. Las pandemias no son castigo de Dios. De hecho, Dios usará su reino para acabar con los problemas de salud, incluidas las pandemias. ¿Predijo la Biblia las pandemias? Pregunta. La Biblia no predijo específicamente las pandemias o las enfermedades como el COVID-19, el SIDA o la gripe española, pero sí predijo que habría epidemias y enfermedades mortales. Eso está en Lucas. Si quiere, alguna desea la cita, las menciono rápidamente, pero si las quieren se las puedo mandar. Lucas 21:11, Apocalipsis 6:8. Estos problemas son parte de la señal de los últimos días, que también se conocen como la conclusión del sistema. Y esto está en 2 Timoteo 3:1 y en Mateo 24:3.
¿Ha castigado Dios alguna vez con enfermedades a la gente? La Biblia dice que a veces Dios sí usó enfermedades para castigar a la gente. Por ejemplo, hizo que algunas personas tuvieran lepra. Esto en Números 12:1 al 16, los de Segunda de Reyes 5, 5 del 20 al 27, Segunda de Crónicas 26 del 16 al 21. Sin embargo, estos incidentes aislados no fueron pandemias que afectaron a personas inocentes, más bien fueron castigos divinos a personas que claramente se habían rebelado contra Dios. ¿Son las pandemias un, perdón, un castigo divino? No. Algunas personas afirman que Dios utiliza las pandemias y otras enfermedades para castigar a la gente. Sin embargo, eso no es lo que la Biblia dice. ¿Cómo lo sabemos? Por un lado, algunas personas fieles a Dios del pasado y del presente se han enfermado. En Primera de Timoteo 5:23 se dice que un cristiano fiel llamado Timoteo se enfermaba con frecuencia, pero la Biblia no dice esto que le pasara porque Dios estuviera molesto con él. Hoy ocurre lo mismo. Algunas personas fieles a Dios sufren diferentes enfermedades. Muchas veces esas personas se contagian simplemente por estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Y pueden buscar en Eclesiastés 9:11. Por otro lado, la Biblia enseña que el momento para que Dios castigue a los malvados aún no ha llegado. Ahora estamos viviendo en un día de salvación, es decir, en un tiempo en que Dios está invitando a las personas a acercarse a Él y salvarse. Segunda de Corintios 6:2. Una forma en la que Él invita a las personas es a través de una campaña mundial de predicación que difunde un mensaje muy positivo, las buenas noticias del reino. Esto está en Mateo 24:14. ¿Acabarán algún día las pandemias? Sí, la Biblia predice que llegará el momento en el que nadie estará enfermo. Cuando vivamos bajo el reino de Dios, Él curará todos los problemas de salud. Y eso está en Isaías 33, 24 y 35, 5 y 6. Hará que no haya más sufrimiento, dolor ni muerte. En Apocalipsis 21:4. Resucitará a quienes hayan muerto para que disfruten de buena salud aquí, en la tierra convertida en un paraíso. Eso está en Salmo 37:29, Hechos 24:15. Aquí tengo unos cuantos textos bíblicos que hablan sobre las enfermedades. Por ejemplo, Mateo 4:23 dice, Jesús fue por toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando las buenas noticias del reino y curaba a la gente de todo tipo de enfermedades y todo tipo de dolencias. Los milagros de Jesús demostraron a pequeña escala lo que es el reino de Dios o lo que el reino de Dios hará pronto por la humanidad. En Lucas 21:11 dice, habrá epidemias. Significado que una de las señales de los últimos días es que habría enfermedades que se extenderían por todo el mundo. En Apocalipsis 6:8 dice, y vi entonces un caballo pálido. Su jinete se llamaba Muerte, y la tumba lo seguía de cerca, y se les dio autoridad para matar con una plaga o epidemia mortal. La profecía de los 4 jinetes del Apocalipsis muestra que habría pandemias en nuestros días. Entonces, los cristianos vivimos con la esperanza de un mundo mejor aún por venir. Eso no quiere decir que en el presente no nos preocupemos por tener un mundo mejor para todos, sino que hacemos lo mejor que podemos en el presente, pero también esperamos la segunda venida de Jesús, en donde por fin disfrutaremos de la plenitud de la vida que Dios quiere para todos nosotros. Las 3 virtudes cristianas son la fe, el amor y la esperanza. Nuestra fe en Cristo nos sostiene, nuestro amor por Dios y por los demás nos define y muestra esperanza, nos alienta a seguir adelante en medio de las dificultades. El alivio final lo tendremos en la eternidad, pero hasta entonces tenemos su poder
para ayudarnos en los tiempos de pruebas. Mantenga una perspectiva eterna y viva por fe, no por vista. Queridas hermanas, unámonos al clamor del apóstol Juan al recibir la promesa de Jesús al final de las Escrituras. Y dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Eso está en Apocalipsis 22:20. Para cerrar, les comparto un escrito que me pareció muy bonito del doctor Charles Stanley que dice, recuerde que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Es en Salmo 46:1. Y que la seguridad se encuentra en Él, no en este mundo. Los problemas vendrán, pero podemos descansar sabiendo que el Todopoderoso es soberano sobre cada situación y que llevará a cabo sus buenos propósitos para quienes busquen refugio en Él. La paz viene a través de la confianza en el control soberano del Señor. Al someternos a Él en medio de nuestras circunstancias y al creer con fe en que hará todo para nuestro bien y para su gloria sobre todo. Así es que, amén, me pareció unas palabras muy bonitas y pues con esto finalizo. Estando confiada, yo sé y sabemos que Dios está en control de toda esta situación mundial en este país, en nuestras vidas, y que nosotras tenemos que seguir buscando de Él. Necesitamos seguir bajo su protección, necesitamos estar en oración constante, en obediencia, tratando de mejorar nuestras vidas, de corregir, tratar de ser el ejemplo y ser luz para los demás y más que nada pues tratar de cumplir con esa gran comisión de la cual nos encargó. Así que gracias, espero que esto sea de cierta manera, no decir, wow, no es lo peor, han pasado cosas peores y solamente el Señor sabe y está en control de lo que está por venir. Así que lo dejamos en sus manos y muchas gracias por escuchar. Las bendigo. Amén, amén, Cristi. Pues muy buena información y de verdad que tenemos que estar muy entendidas, ¿verdad? De los tiempos que estamos viviendo y no acomodarnos a nada porque nuestra redención viene. Yo creo que ahí tenemos que estar enfocadas y pues en el mundo van a seguir pasando cosas muy graves. Ya está todo escrito, esto va a ser terrible, ¿verdad? Entre más se acerque la venida del Señor, sabemos que hay un mundo espiritual de maldad que trabaja. Y bueno, yo ayer escuchaba que el planeta ya está enfermo, el planeta lo destruimos, es otra de las cosas que ya no tiene para atrás. Ya no hay forma de restaurar el planeta. La forma que tú quieras ya lo destruimos, ya lo contaminamos todo. Entonces no podemos estar con una fantasía de que todo va a volver a la normalidad, según nuestra normalidad. Yo creo que el Señor nos ha estado hablando y nos ha estado alertando y preparando para los tiempos que vienen. Estamos entendidas, de verdad, pues a veces nos falta información, ¿verdad? De todo lo que ha pasado en todos los tiempos. Como a veces dice Angelita, no, pero es que dicen que desde cuándo están diciendo esto. Es que todo tiene su cumplimiento, ¿verdad? En la palabra de Dios todo tiene un tiempo, los tiempos de Dios son perfectos. Y algo que decías muy valioso es permanecer en integridad, permanecer firmes, preparándonos, alimentándonos, porque ya no hay de otra. Dependiendo del Señor, gracias al Señor que no hemos entrado en pánico, como la mayoría de la gente está asustada, frustrada, temerosa, y la incertidumbre. Yo creo que el alimentarnos espiritualmente nos ha dado una tranquilidad, nos ha enfocado en la realidad que estamos viviendo. Y bueno, lo que el Señor nos ha enseñado, que pongamos los ojos en Jesús, que esto va a seguir, ¿verdad? No sabemos que venga, nadie sabe que venga mañana, pero sí el Señor nos ha alertado que oremos, que velemos, que ayunemos, que nos edifiquemos. Esa es la única cosa que ahora podemos hacer realmente. No tenemos nada que hacer, no podemos cambiar las cosas.
Tal vez anuncian, asustan que viene otra pandemia, que viene otra cepa, como le dicen, que va a aparecer otra cepa, y tal vez sea para aterrorizar a la gente, pero de verdad el Hijo de Dios no tiene por qué caer en un terror, en un pánico. Yo sé que un día el Señor tiene un momento para mí y para ti, y si es del COVID, pues será del COVID. No podemos estar, no, el COVID. Bueno, Dios sabe, porque se ha muerto gente cristiana, pastores de COVID, entonces Dios sabe, pero sí, entendidos de lo que es la realidad, quedamos muy bien entendidos esta tarde que esto no tiene solución. Esto no podemos decir, bueno, ya tranquilos, todo va a volver a ser como antes. No. Por eso muy importante, ¿verdad? Vivir las etapas que nos toca vivir con alegría, con gozo, disfrutando, ¿verdad? Con contentamiento y no entrar en ninguna amargura, ninguna depresión ni nada. Estamos entendidas de los tiempos, de lo que está pasando, eso no se puede negar. Han muerto miles de personas y siguen muriendo porque esto no se ha acabado, esto no tiene todavía que digas, oh, ya está pasando la vacuna. No, ya los vacunados están muriendo también. En Zacatecas vuelven a poner semáforo rojo y en Colombia nos dijo Nancy, otra vez a cerrar porque los muertos otra vez están. Entonces esto no podemos poner la mirada ahí, las circunstancias. La mirada en el Señor y permanecer recibiendo su paz. La paz que sobrepasa el entendimiento, paz en medio de la tormenta. Él la prometió y ahí firmes, edificando nuestra vida espiritual más que nunca. Pero muy importante estar entendidas lo que está pasando en el mundo. Pues esos números son aterrantes, de verdad que ha pasado el planeta por muchísimas situaciones. Imagínate, ahorita que hablabas de los millones, ¿cuántos millones mató Hitler de una forma tan asquerosa? 6 billones de judíos, niños y todo, como animalitos, los quemaban en aceite, hacían 1000 cosas. O sea que esto que estamos viviendo ahora tal vez nos llena un poquito de inseguridad y qué va a pasar, pero las hijas de Dios tenemos que pararnos en las promesas del Señor. Así es. Y no ignorar lo que está pasando en el mundo. Nos has dado unos datos muy importantes, nos ponemos al día, gracias al Señor, y seguir caminando un día a la vez. Sí. Buscando y en ánimo, animándonos unas a otras y perseverando, lo más importante. Así que, bueno, Cristi, muchas gracias. De nada. Gracias por toda la información y por el mensaje que nos queda esta tarde. Así que, pues, mis hermanas, ¿qué les pareció? Bueno, llegó, se ve una vez, pero es Claudita. Parecía Vanessa, pero no es Claudia. Buenas tardes, Claudita, Angelita, ¿cómo está? Están muy calladitas. Aló. Bueno, está.